Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto recibirlos una vez más en su podcast, The Working Actor by Casting Workbook. Yo soy Paulina Soto, su host en habla hispana, y en esta ocasión les quiero presentar a alguien al que yo he admirado. Él no lo sabe aún, pero que yo he seguido y he admirado en el transcurso de su carrera artística. Odiseo Bichir, Gracias. bienvenido a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado el conversar con nosotros y con la audiencia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Paulina. Muy atentas tus palabras, muy cálidas. Muchas gracias. Qué bienvenida tan linda. Muchas gracias. Eres muy gentil, siendo compañera eh, y realizando los trabajos que llevas a cabo, pues te lo recibo con mucho aprecio. Estas palabras de introducción, de bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar contigo. Gracias. Gracias. Pues, a ver, vamos a platicar un poquito, vamos a dar solamente una breve lectura a pues la trayectoria, la semblanza de Odiseo Bichir. Odiseo, como muchos ya lo saben y lo deben de estar reconociendo, ya es un actor mexicano de cine, teatro y televisión. Es hijo de Alejandro Bichir, director de teatro, y Maricruz Nájera, que es actriz, así que viene de una tradición familiar. Y desde los 9 años, Odiseo comenzó su carrera en el teatro. En televisión, su debut llegó con la telenovela La Venganza en 1977 y desde entonces ha dejado su marca en innumerables producciones, incluyendo Monte Calvario, El Padre Gallo, Carrusel, María la del Barrio, El Diario de Daniela, Aventuras en el Tiempo, Amarte es mi pecado, La Mujer de Vendeval. En cine, como El Coronel no tiene quien le escriba, Las Bicicletas, Colosio, El asesinato, Crónica de un desayuno, entre otras. Odiseo ha sido reconocido con varios premios y nominado a lo largo de su carrera. Vamos a destacar en particular el premio Bravo a la mejor actuación masculina y una nominación como mejor villano en los premios TV y Notas por Amigos por Siempre. En teatro hemos compartido, Odiseo ha compartido su escenario con su familia, con sus hermanos, Damián y Bruno, en obras como Extras, como Closer, y tenemos proyectos más recientes como La Doña y Fugitiva, fabricante de ovnis, que esta en particular se acaba de estrenar en el 2024. Gracias, Odiseo, nuevamente. Y quiero ir a los inicios de tu actuación. A mí, en lo particular, yo que no vengo de una familia que se haya dedicado al arte, vengo de una abuela escritora y de una de tías abuelas escritoras, pero nada, pues mi familia nunca se dedicó al arte. Siempre me ha gustado hacer esta pregunta porque además de que me conmueve, me inspira y me da energía. Tú comenzaste tu carrera a los 9 años, ¿sí? En estos primeros años en el escenario, ¿cómo fue para ti? ¿Qué recuerdos tienes de esta obra? ¿Y qué te motivó, sobre todo, a seguir actuando? Fue la convivencia con los padres, los recuerdos de esas etapas están nutridos de momentos muy divertidos, muy felices. No tenía prisa por subir al escenario. Mm, ¿Tú tenías prisa por subir al escenario a los nueve y años? sí, porque ya teníamos unas dinámicas en la familia muy juguetonas en las que eh, era claro que la estaban pasando bien los padres y sus colegas y tenía muchos deseos de formar parte de eso mismo que permeaba todos los momentos en casa, todos los momentos domésticos, eran siempre alrededor del trabajo y por lo tanto no parecía un esfuerzo demandante, una exigencia muy seria o demasiado seria para mi edad en ese momento y tuve la creencia, estuve convencido de que mientras más pronto me integrara a compartir escena con mis padres y sus amistades, sus colegas de trabajo, me iba a encontrar
cada vez más cerca de mi objetivo de mayor y mayor felicidad. Pues era una visión muy infantil que se fue transformando con el paso del Sí. tiempo, lógicamente, pero ese punto de partida fue muy importante porque en efecto hay colegas que crecieron en un ambiente similar, pero no abrazaron la profesión, se dedicaron a las matemáticas o a cualquier otra cosa que les llamó más la atención, aunque fueron muy felices también en sus infancias con familias dedicadas al teatro y a otros escenarios, otros lenguajes. Eh, Y, pe- y me siento perman- muy afortunado por eso, porque tengo recuerdos que me siguen motivando cuando se están muy presentes. Así fue, insistí mucho. Obviamente los padres, como todos solemos ser cuando nos toca ser padres, queremos cuidar mucho a los pequeños, a las niñas y a los niños, sin no queremos que interrumpan sus ciclos naturales de crecimiento. Y aunque ellos estaban muy jóvenes y muy entregados, apasionados en el trabajo histriónico, no querían, tenían sus razones no querían que tan pronto, que tan rápido subiera yo a escena, pero el maestro Héctor Azar estaba buscando un niño para una obra de teatro y mi padre trabajaba para el maestro Azar en este y otros proyectos y lo comentó en casa y sabía que me iba a, a dar razones para insistir. Entonces, de algún modo, él fue quien abrió la puerta porque mi madre todavía tenía sus razones para aguantar a que yo creciera, pero mi padre cedió y una vez que conseguí la autoridad de mi padre, pues, sí, y me presenté a casting, a la obra de teatro y ese fue mi debut en profesional y a partir de entonces ya no quise salir, no quise salir, obviamente pues continué mi vida personal en cuanto a cosas que parecían no tener que ver con el espectáculo, pero yo me las arreglé para que todo siempre tuviera que ver con qué me podía servir para hacer mejor mi trabajo. Um, ¿Y tus influencias, Odiseo? ¿Quiénes han en sido tus primer lugar mayores ellos, ¿no? influencias? ¿Tus papás? Los papás, porque Maricruz, mi madre, um, tenía estas cualidades que ejercen los actores, esta magia en la que de pronto parece que de la nada, pareciera que de la nada ya están adentro de situación y de personaje. Mi padre decía que mi madre estaba dotada de una intuición muy particular que parecía no necesitar la academia o la estructura de una formación académica para poder comprender a bote pronto en la primera lectura lo que se requería para interpretar, para hacer vivo al personaje del Mm, papel de la obra de ujú. teatro. Eso me llamaba la atención, las opiniones que tenía mi padre sobre Maricruz y observarla a ella. Mi padre también actuaba y lo observaba actuando y con él el diálogo era más técnico, sí salpicado de cosas emotivas, juguetonas, eran muy juguetones los dos, muy expresivos. Pero yo creo que la primera influencia es Maricruz, porque no cesaba mi padre de ponerla de ejemplo de cómo ella tenía estas capacidades, una sensibilidad a flor de piel, una imaginación desbordante, una voz muy bella. Así que Mm. procuraba tratar de encontrar cómo acercarme a lo que ella lograba y cuando la veía en escena, me tocaba verlos a ellos en escena, era muy impresionante la transformación de ella y sus compañeras y compañeros. Así que para mí fue como que el principio una intriga profunda de cómo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen estas personas para convencernos como público, ¿no? Mi experiencia como espectador fue muy importante, estar
el público durante las funciones de teatro al aire libre o en cualquier escenario donde se encontraran, fue muy importante para mí. Así que creo que la primera marca fueron ellos. De hecho, creo que me parezco mucho a como ellos hacen su trabajo, es decir, ¿Qué, una cierta forma de acometer el negocio. qué sucede cuando llegas a la adolescencia? En ese momento en el que todos como adolescentes empezamos ya a cuestionar, a Sí, refutar, a rechazar, ¿no? A nuestros padres y a darnos cuenta que no tienen la verdad absoluta. ¿Y cómo exacto, fue que empezaste ya a recibir otras influencias sí, que y en algún momento se contradecían con las enseñanzas de papá y mamá? sí, ¿Hubo, sí, hubo ahí puede ser, fuego? Paulina, sí, porque en efecto cuando llega la adolescencia y te va cambiando la voz y no pareces encajar, entrar en la imagen de un niño del todo y tampoco de un joven porque estás como raro, como que todavía estás raro. Ah, esa es la sensación, como que te observan en los castings y dicen, híjole, no me das la edad que necesito del personaje, pero tampoco llegas a la A siguiente, la que ¿no? sigue. Mm. Vuelve cuando estés un poco maduro, ¿no? Un poco más formado, un poco más maduro y veremos qué hay. Así que buscaba yo las oportunidades donde si pudiera yo entrar con mi nueva forma de la voz, ¿no? El timbre o la forma de moverme y estas inseguridades que vienen acompañadas del cambio, ¿no? La adolescencia, como que sí, en efecto, tienes razón, Paulina. Hay algo en uno que empieza a cuestionar la autoridad que has estado venerando y admirando Exacto. hasta entonces y buscas otras fuentes. A lo mejor piensas, me he perdido de otros colores para completar mi trabajo. Es una rebelión natural, ¿no? Es una rebelión, es una ley de vida que uno empieza a buscar volar por sí solo, ya no depender de los consejos, del apoyo de padre, madre, compañeros, a los que tratas como casi de la familia, ¿no? Hay muchos compañeros que todavía los encuentro y les digo tíos y no son de sangre mis tíos, pero como conviví con ellos en ensayos, en lecturas, en funciones, Claro. los consideré mi familia y comíamos juntos, etcétera. Así que busqué también con quién podía yo más o menos acercarme para ver qué otra cosa de mí Ujú. podía ayudarme a sacar, porque tenía problemas efectivamente de colocación de la voz. Yo ya no sabía dónde tenía la voz. Es decir, me lo decían, me lo avisaban mi padre, mi madre. Ellos me hicieron practicar mucho respiraciones, ejercicios y tareas de manera muy juguetona, pero cuando ya busqué por mi cuenta, me di cuenta que, vaya, disculpen la redundancia en la expresión verbal, pero me di cuenta que tenía que abrirme mucho más a recibir más y más consejos de más personas, aunque fueran opuestas, aunque no les gustara lo que yo ya entregaba, ¿no? Lo que yo llevaba a las pruebas o al trabajo, a los ensayos, no siempre era bien recibido, ya no era yo un niño bienvenido, ¿no? Ya se me exigía una responsabilidad mayor y una disciplina mayor y etcétera. Entonces me daba cuenta que tenía muchas carencias, muchos lados débiles, pasó mi etapa de seguridad, de sentirme que había nacido para esto, que era lo mío, Ya, y ok. luego la etapa de, Qué ahora sí, duro. duro, tengo que para permanecer, para que no me manden a la banca, tengo que encontrar cómo resolver estos asuntos. Así que eh, cuando escuchaba voces muy agradables como la de don Sergio Bustamante, o Sergio de Bustamante, un actor Ujú, que le debo mucho, Jorge del Campo, Luis Miranda, en ujú. fin, trataba de buscar obviamente qué hacían como varones, según yo entonces, para, para buscar a ver qué tenían ellos que me faltaba para ver si podía y qué se necesitaba para completar ese territorio que todavía no dominaba, de la voz, de la expresión corporal,
estar en escena, de compartir con compañeros, de no perder el foco, muchos Ujú, elementos que consideraba que se daban fluida y naturalmente gracias a la intuición, pero que con la repetición de funciones podían caerse de las manos como pelotitas en un acto fallido de claro, malabarismo. Entonces yo no me daba cuenta de eso hasta que me lo decían y por lo tanto mi soberbia infantil tenía que enfrentarse a la realidad, ¿no? Si estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero no es suficiente. Este es el claro, primer enfrentamiento, ¿no? Sabemos que tienes todo el deseo, que tienes todas las ganas, que tienes probablemente la sensibilidad y la emotividad y todo, pero tienes todavía largo camino por recorrer y eso fue muy importante en la adolescencia. ¿hay algún proyecto en particular que consideres un punto de inflexión en tu carrera? Y entrar a la Compañía Nacional de Teatro en los 80, Ujú. eh, poquito antes de los 80 yo ya pude ser aceptado a través de pruebas a obtener oportunidades dentro de la Compañía Nacional de Teatro. Eh, ¿Qué fue edad muy, tenías, Odiseo? pues ya tenía, había acumulado una cantidad de Ujú, trabajo en radio, televisión y teatro que me permitía pro- proponerme a la compañía, ujú, ujú. pedir, solicitar audiencia, casting en la Compañía Nacional de Teatro. Tenía que reunir esos requisitos y con eso me presentaba. Yo creo que tendría 17 años ya, porque Muy me costó joven. mucho dominar lo que me faltaba y tenías que cumplir con, sí, un montón de requisitos y todavía dentro seguí recibiendo consejos de Yolanda Mérida, de Germán Robles, de Miguel Maciá, de Augusto Benedico. eh, eh, Ay, una constelación de bendiciones que yo considero regalos de la vida, don Luis Jimeno, don Pepe Solé. eh, Se extendió mi red de contactos en los que Ahí en la compañía. en la Compañía Nacional de Teatro que fueron muy importantes para entender más el asunto profesional, de qué se requiere para dar funciones impecables, ¿no? Que no haya, que no falle, porque es muy complicado siempre, tú lo sabes, y nunca te puedes confiar. Entonces, fui aprendiendo más a cómo dejar a un lado mis problemas personales o mis problemas reales Ujú, ujú, de ujú. Odiseo Bichir para sumergirme de lleno en el asunto del montaje y de la presentación final al público del trabajo, cómo tienen que intervenir una cantidad de elementos que si no están funcionando, si no están operando fluidamente, bonito, no sucede la magia. Probablemente se haga un trabajo correcto, pero no termina de ser La magia. bio. La magia, cuando ya se Eso. calientan las cosas, Sí, cuando sí, las sí, cosas sí, suceden. sí. Incluso escuchaba en pasillos durante las funciones como algunos maestros o maestras comentaban, bajaron los duendes, decían, han bajado Ujú. los duendes esta noche, ¿no? O los duendes bajaron esta noche. Y funciones donde decían, esta función ojalá la olvidemos, ¿no? Esta costó mucho trabajo, ¿no? Fue, A lo largo de toda tu trayectoria, ¿has desarrollado alguna técnica personal que consideres te ha acercado más a el timbre de la magia, de la puerta de la magia? hijo, sí, porque a- hay tantas cosas que luego uno descubre que ah, una cosa es lo que está en la teoría escrita en los libros, traducida al castellano para nosotros de los esfuerzos desarrollados por personalidades como Konstantin Stanislavski, Ujú, este ruso que, que impresionó, asombró al mundo con su sistema de entrenamiento actoral. ujú, Y en Estados Unidos, en Hollywood, se nutrieron, se beneficiaron mucho de Stanislavski y también ujú, de los seguidores de Stanislavski. ujú, Eso ya en México ha permeado desde mucho tiempo atrás, cuando Lázaro Cárdenas recibió a los
exiliados españoles, exiliados en los españoles. exiliados españoles en los años 30 en México, ya había una gran tradición cultural y artística en nuestro país y se habían dado montajes memorables de Tennessee Williams, Arthur Miller, autores de gran envergadura con grandes resultados, con muy positivos resultados. Así que todo eso pedía de nosotros tomar la estafeta. Estábamos como muy comprometidos a no fallarles a los que nos confiaban la estafeta, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. esa responsabilidad nos hizo sentir que sí, que había una cuestión técnica muy importante, un asunto Ujú, técnico muy, muy ujú, complejo, ujú. que tiene que ver con lo que el público puede llegar a percibir desde donde está ubicado en el tiempo y el espacio, que es en principio en el teatro un marco, un escenario, a Una, dónde viaja su mirada claro. cuando se ilumina el escenario, cuando se abre el telón, qué hace naturalmente. Todo esto es consecuencia de una labor muy añeja de artistas y técnicos. Los técnicos se apoyan en lo matemático, lo mecánico, lo científico, absolutamente lo frío. Las cosas que tienen que caminar en un tiempo y forma. Es casi que la matemática de la música, que es Sí. ritmo, tempo, ¿no? Coloratura, Ujú. este, en qué clave estás, en qué armonías andas, el famoso tono, ¿no? ¿Qué obra es esta? ¿Es una comedia dramática, una tragicomedia, una tragedia? De qué se trata? Todos esos elementos son muy importantes, pero no los puedes acometer con ocurrencias. Tienes Ah, que ok. basarte en lo más eh, En una aterrizado, metodología. una metodología Ujú, para ujú, que esto te permita, como propuso desde el principio Stanislavski, que fue superado por sus alumnos, ujú. Sekizano, que vino a México precisamente en los años 30 a formar actores, traía esta escuela rusa, esta escuela de entrenamiento actoral muy rígido, muy exigente, este japonés, maestro Sekizano, y no fue el único, entonces todos andábamos también muy aplicados. No se podía ni silbar en los ensayos, ni vestir de amarillo, ni tejer, ni abrir una paraguas. Era tal la devoción por el escenario, la hermandad que se tenía que conseguir para confiar unos en otros, porque pues eso es lo que yo aprendí. Y para que sucediera la magia, teníamos que olvidarlo todo eso. Entonces, para mí era terrible porque costó mucho separar lo técnico, lo absolutamente racional, metodológico, mecánico, este, la naturaleza humana, qué es lo que percibe el ser humano en general, en términos generales, para luego ir a lo específico, como pedía Stanislavski, y entonces hacer una elección muy concreta y Ujú. arriesgarse y defenderla hasta el final, ¿no? Estas decisiones y elecciones tienen que ser muy específicas para que entonces ya no tengas que estar pensando como no debe hacerlo un gimnasta, ni un futbolista, ni un deportista de alto rendimiento a la hora de la ejecución. Exacto. En la Así es. ejecución tienes que entregarte y abandonarte y olvidar. De, ya no puedes empezar. Muchas veces estaba a punto de entrar a escena y en mi nervio, cuando todavía no lograba relajarme y concentrarme para estar listo para escena, se me ocurría la peregrina de estar a punto de entrar a escena y preguntarme a mí mismo, ¿te vas a acordar de todo lo que vas a decir? No, no puedes hacer eso, no, cuidado. Y empezaba yo a repasar con lo que empezaba a escena, Ujú. ¿no? Momentos antes, en lugar de estar escuchando la escena, pasaba por mi cabeza empezar a decirme a mí mismo, a ver, ¿cómo empiezo? No, pésimo. No, no, tranquilo. Eso ya lo hiciste y si no lo hiciste a tiempo y en su momento y durante el tiempo que requería, ahora no es el momento. Aunque estés fuera de escena, entre piernas o entre cajas o como le quieras llamar, cuando no te ve el público y estás a oscuras oyendo la obra y te va a tocar tu entrada, estás esperando tu pie, no puedes hacer eso, no es buena idea. A mí no me funcionó.
Ujú. Y creo que en eso tienen toda la razón. Cuando ya hiciste tu trabajo, ya no te preguntes si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Tienes que pensar que estás ahí y confiar en todo el trabajo previo. Ya lo hiciste eso, ya no vas a mejorar nada aquí. Es como el examen en la escuela, ¿no? Si no lo tengo ya en la cabeza y en el corazón, pues por mucho que quiera revisarlo antes, por minutos antes de entrar al examen, me voy a hacer bolas, porque tengo que confiar en que ya está dentro de mí todo lo que trabajé. Pero Para que la digo, magia suceda, ajá, hay que galopar, volar, respirarlo. Si es que tu método es el sistema Stanislavski, porque hay quienes decidieron desde muy temprano que preferían irse con la corriente Meyer-Hall, Meyerhold. Ujú. sí, Meyer-Hall, Grotowski, Nicolás Savarez, Eugenio Barba, donde el teatro tiene más que ver con un ritual en el que poco importa qué siente el El actor, actor, ¿no? sino el Sino espectador. el espectador. El espectador es el que va a una experiencia ritual en la que va a tener su propia lectura y no tiene por qué encontrar una narrativa aristotélica donde se entienda de qué va la historia. Puede ser un sueño, puede ser una Ujú, pesadilla, puede ser una imagen nada más que se sostenga durante un tiempo en escena y luego cambie y el espectador es el que la tiene que interpretar, como cuando estamos frente a un cuadro abstracto, una pintura de ujú, Miró, ujú. donde no nos dice que estamos viendo algo concreto, ¿verdad? Ujú. Quiero decir, algo accesible a la mayoría en general, una casa, un campo, una flor, un girasol, como en el caso de Van Gogh, que es otro genio, pero aquí nosotros tenemos que elegir como actores con qué vamos a responder en escena, qué tipo de instrumento vamos a llevar a escena, qué es lo que vamos a aportar nosotros al escenario, porque muchas veces si no nos conocemos y pretendemos Así que es. somos buenos para algo que no lo somos, la vamos a pasar muy mal. Y ese Claro. es un equívoco de sueño en el que se nos pide, por un lado, persigue tu sueño, defiéndelo, porque si tú lo sueñas es Es posible, que es sí, pero tuyo. es tuyo. Pues sí, pero si te están diciendo constantemente los demás que tienes un timbre como para comedia nada más, o como para tragedia, o para qué le buscas más en donde no te topas con pared, porque hay una especie de casting metafísico, es decir, lo que has vivido en tu vida personal permea a los Claro, personajes, claro, claro. se lo das a los personajes, tu manera de responder emotivamente o de reaccionar a los estímulos, pues aunque sea frío también, aunque tu trabajo sea formal, representacional, desde fuera, digamos que no es expresión corporal, no es pantomima, es una obra de Arthur Miller o de Tennessee Williams, donde se pide que convenzas al público que tu personaje la está pasando mal. Entonces tú decides que no la quieres pasar mal igual que tu personaje, que lo vas a hacer de dientes para Desde afuera, otro lugar. Ok. desde Ujú. otro lugar, que no vas a desgastarte emocionalmente, pues tienes que ser muy bueno técnicamente para dar el tono y que no estorbe tus emociones verdaderas o tu manera verdadera de ser, que no Claro. estorbe ese trabajo, que puedas llegar a ese trabajo y que tengas la capacidad y la flexibilidad técnica de cumplir con lo que se espera de ti en tono, en ritmo, en tempo, eso, en veracidad emotiva o autenticidad sí, convencer de que estás sintiendo lo que se supone que estamos percibiendo que siente el personaje. Si tú con todo esto logras mantenerte a salvo, digamos, emocionalmente y tu corazón está tranquilo y tú nos convences de que estás en esta agitación de tormenta, bueno, pues ya estás del otro lado porque no tienes que invertir ese gasto de energía, que es un porcentaje importante de tu vida real, de tu vida personal, de la que está contigo mañana, tarde y noche, y que va, Exacto. sí, que por más que te En revivir pintes y o te revivir, cambies ¿no? o te pegues o te pongas narices y todo, hay algo que quien te conoce muy bien sabe que se está repitiendo, que está aflorando, que está surgiendo a la superficie cada vez que intentas expresarte, compartir con otro ser humano. Pues es que es un trabajo
bestialmente complicado el del actor. Y luego se le pide que sea versátil, que puedas hacer Justo, diferentes personajes. Entonces justo yo ahí creo quiero que entrar, yo justo ahí quiero entrar. aprendí que había muchos actores que durante toda su carrera casi no cambiaban su aspecto físico. Y me preguntaba, ¿no tendrán deseos de transformarse, de ser otro, hacer otros personajes, otro tipo de obra? Pero yo creo que tiene que ver, lo fui aprendiendo, asimilando, con que si la naturaleza de tu expresión es tan fuerte que se impone, yo creo que tienes que hacerle caso. No Claro, es buena idea forzarla a que... Es pasa con la danza. En la danza son más claros y en la música también. Hay una matemática que te dice, no estás preparado para esto, como el propedéutico para los bailarines. Ya se tiene que saber si tu esqueleto, si tienes la oportunidad de seguirte desarrollando como en la danza, como bailarín, o vas a tener que combatir con, no sé, una gran cantidad de cosas que tendrás que superar, como las han superado también otras grandes personalidades que a pesar de que no tenían las condiciones, bueno, necearon y salieron adelante, pero tú tienes que decidir si tú eres de esos, ¿no? claro. Si tú Y eres en de ese los que no te sentido, rindes a ningún obstáculo, ningún impedimento, ninguna y de todas maneras persigues tu sueño. Sí se han dado personas, artistas que contra viento y marea se impusieron al final porque terminamos aceptándolos como hablaban, como se movían, a pesar de que se repetían en distintos personajes, porque había algo en ellos que nos encantaba, nos gustaba mucho. Pero hay una gran cantidad de exigencias en el actor que le piden que incluso en los casting presentes un trabajo distinto con cada casting. Te dicen ropa apropiada, exacto, considera la imagen del personaje, ¿no? una Para que... especie de caracterización. Eh, Y ahí te pido que por favor recuerdes, trata de hacer un ejercicio de recordar cuál fue aquel proyecto que te hizo transformarte significativamente, eh, física o emocional. ¿Recuerdas qué sí, proyecto Kafka, fue? una adaptación de un trabajo. Luis Geller fue responsable de adaptar un relato corto de Franz Kafka llamado Carta al Padre, que dirigió Luis Miguel Lombana y se presentó en el Foro Shakespeare, un espacio independiente muy pequeño de En la 200 Ciudad de México butacas, para en la los Ciudad de que, México, 200 pero butacas, muy querido y muy bien sí, muy posicionado. querido, muy lindo lugar en la Ciudad de México. Esto fue parteaguas para mí. El proceso de trabajo fue más cobijado, más cálido. Éramos menos cantidades de personas en el proceso y eso permitió que la concentración fuera muy intensa. El acercamiento a la obra kafkiana, el conocimiento de sus novelas, de sus relatos, todo, su personalidad para hacer una adaptación sobre la vida de Kafka y no solamente sobre Carta al Padre, esta historia Ujú. que nos cuenta Kafka. Así que eso me permitió pulir y, como dicen algunas colegas, afinar y afilar mi cronómetro de método de trabajo. Fue muy exigente y creo que eso fue un parteaguas para mí. ¿En qué consistió concretamente esta transformación? En ¿Fue que física o emocional? no es la primera vez que se nos pide como actores que estemos viviendo el personaje, porque hay mucha gente muy afecta a la vivencia, a esta parte que A propone la Stanislavski vividura, sobre la sí. vividura, sí, exacto. Y constantemente se nos pide o se espera de nosotros eso, aunque no todos trabajan de esa misma manera, pero creo que lleva muchos años como un filón de oro, como el vellocino de oro, como el cáliz de plata, este asunto de lograr esa magia, que el público se estremezca en momentos muy específicos durante Ujú, la historia. Y ujú. para eso te piden que te sumerjas de lleno en el personaje, que te conviertas lo más posible en el personaje, que lo desayunes, comas y cenes, que te prepares con mucha anticipación antes de jugar la escena, antes de entrar a escena, que llegues ya
totalmente convertido en el personaje. Entonces fue un entrenamiento rudo que se fortificó con los otros trabajos en donde podía yo aplicar lo mismo y me permitió pues crecer todavía más, ¿no? A la sazón ya estaba yo mayorcillo, ¿no? Ya no era yo para nada un adolescente. Eh, Ujú, ujú, ujú. y eso fue. Así que eh, me gustó la experiencia y poderla aplicar a otros trabajos, aunque no me pidieran lo mismo, yo ya fui también continuando mi entrenamiento para que donde no se pedía o no se exigía una entrega total, digamos que por las premuras o por lo comercial del trabajo o lo precipitado de la armadura de todo el proyecto, no tenías el tiempo, el mismo tiempo como lo has aplicado en otros trabajos, pero de todas maneras no te achicopalas, ¿no? No tampoco te rindes, no dices, bueno, voy a dar menos porque esto es menos, ¿no? Jamás. Con la misma respeto y seriedad y, y cuidado y profesionalismo acometes lo que te pidan, ¿no? Lo que se espere de ti en un salón de clases, en una obra de 40 minutos para un Ujú. público que no pidió verla, que se la estás llevando como parte de un programa cultural, eh, al aire libre, Claro. peleándote contra volúmenes invasores de ruidos diversos y cosas así. No puedes rendirte porque crees que no tienes las herramientas completas, que no tienes las condiciones idóneas o adecuadas en el escrito o en la dirección de escena o en la producción o en el vestuario. No importa, tienes un instrumento entrenado para suplir incluso o cubrir esas carencias y entregar el trabajo como se espera de ti, a tus compañeros, al espectador. Entonces eso estuvo lindo, esa Ujú. experiencia estuvo muy linda porque me preparó para grandes batallas. En televisión se trabajan muchas cantidades de escenas al día, todas pegadas, ¿no? En Casi. la inmediatez, Sí, además, ¿no? y no hay Y tiempo de ahí, papachos, eh, tampoco nadie está ahí para decir, oye, qué mira, bien lo hiciste. sí, no, bravo, ¿no? O ¿por qué no pruebas? No, no hay tiempo de nada. Y aún así ha sucedido que has realizado, interpretado ciertos personajes que en general han sido antagónicos, sobre todo en las telenovelas producidas en la Ciudad de México a lo largo de toda tu trayectoria. Los roles de villanos, estos personajes antagónicos que, pues que has sido, que has interpretado con mucha aceptación y reconocimiento, ¿no? ¿Cómo logras hacerlos? Bueno, yo recuerdo anteriormente, había una especie de blanco y negro en las telenovelas, las buenas, muy buenas, los malos, muy malos, pero yo siempre he percibido que en tus personajes de villanos, aun cuando los guiones anteriormente eran muy polares, ¿no? Muy melodramáticos, Sí. había una profundidad y una complejidad, ¿no? Ay, gracias, Paulina. Pues creo ¿Cómo, que cómo, cómo lo llevaste a cabo y si hubo algún momento en el que te tuviste que discutir con el guionista o con la dirección o con la producción para decirles, oye, no soy el malo de Malolandia, ¿no? Eso nadie nos los no, cree ya. Vamos a sí. evolucionar y a crear con personajes más complejos. Gracias, Paulina. Mira, esto es el esfuerzo de ejércitos y ejércitos de artistas que coinciden en lo que tú estás planteando. A veces uno no está del todo, algo olfateas, algo sientes que como que no cuadra, que no checa. Es cuando tienes que hacer caso a tu intuición y de la mejor manera posible tratar de ver si estás sintonizando o no con el resto del equipo. Es muy importante eso. Sí, sí, tienes razón, pero esto es gracias a un esfuerzo de ejércitos que nos gusta nuestro trabajo, nos gusta el desafío de contactar al espectador, de tocar al espectador, de, de atrapar su atención de maneras diversas, que no solamente es luz, movimiento, música, sino que entren a la magia contigo
y se pierdan un poco contigo de que están viendo a un ser humano y que probablemente experimenten, además de rechazo por tus malas obras, por Ujú, las acciones inmorales, faltas de ujú, ética, ujú, eh, reprobables, que también tengas la experiencia de preguntarte, probablemente esto haya detonado su ujú. reacción. Este juego que hacemos como espectadores es un poco jugar ajedrez y nos ayuda mucho a tratar de comprender la naturaleza humana y comprendernos a nosotros. Hacer un pequeño esfuerzo de preguntarnos, pero ¿por qué se le ocurrió decir eso? Pero ¿De cómo, dónde viene, cómo, no? ¿Cuál es su pero de herida? dónde viene, pero qué rayos le pasa y luego ver que tiene una vida, que ha vivido Ujú. una vida, que le han pasado cosas a ese ser humano y eso es una parte muy linda de nuestro trabajo, porque no importa el género, no importa la historia, no importa si el personaje termina siendo un verdadero demonio, hay oportunidad de extraer algo que te sirva, que no tiene que ver con necesariamente o solamente una enseñanza o una moral, una lección moral o una enseñanza ejemplar de esto no se debe hacer o esto trae consecuencias o si te portas mal. Mucho más allá de todo eso, está la oportunidad de que cuando te pase algo similar en la vida real o cuando pases por algo parecido, directa o indirectamente, por lo menos te acuerdes que tú viste a alguien o que tú viviste a alguien tan cercano que te hizo clic, que te hizo sentir, creo que un ser humano puede ser capaz de esto y más. Un ser humano no es del todo un monstruo que merece decapitarse. ¿Me explico? La respuesta de nosotros como seres humanos naturalmente es defendernos, ¿no? Ante la agresión, la violencia, el abuso, Ujú, nos ujú, indigna, nos ujú. duele, nos desconcierta, nos asusta, nos enfurece, en fin, mil cosas, nos llena de rabia la impotencia, pero Y la inmadurez nos hace pensar que esos ataques son personales, ¿no? O sí, sea, que son directamente para que mí. son hacia Entonces, nosotros. la experiencia teatral es muy bonita porque cuando estás, aunque sean tres espectadores y amigos de los actores, etcétera, cuando uno tiene ese punto de comunicación con los personajes, uno puede perdonarse a sí mismo un poco más y cuidarse uno, porque si tú ves a un personaje cuyo arco, si está bien escrita la historia, de pronto conoces varios aspectos, varios ángulos de este personaje torcido, atormentado, peligroso, perverso, un malhechor, tienes oportunidad de extraer mayores reflexiones que solo ver esto que te deja a salvo, que dices, los malos siempre son otros que yo no entiendo, no Ujú, comprendo, ujú, que no ujú, puedo entender y prefiero que los desaparezcan porque no quiero saber de ellos. Los malos tienen que ser desterrados como ujú, ujú. cucarachas, ¿no? Como Sí, claro. plagas, ¿no? Entonces, creo que si ha sobrevivido el teatro desde los griegos para acá, eh, convirtiéndose en otros lenguajes, como la televisión, el cine, la radio, aprovechando otros escenarios y otros lenguajes, otras técnicas y tecnologías, es porque en el fondo necesitamos sentirnos menos solos, menos angustiados, menos desesperados, y cuando encontramos oportunidad de ver, observar a otros seres humanos pasando las mismas o parecidas como nosotros, podemos sentir un poco como decir, mira, no estoy tan loco, Ujú. no soy un loco desquiciado que me tienen que encerrar y no me, todavía tengo esperanza, si puedo ver, si puedo desdoblarme y ver en un espejo toda esta situación que me abruma o que me puede llegar a afectar, puedo tomar una decisión y puedo saber qué hacer o elegir al menos. ¿Cómo resuelvo esto, no? ¿Cómo lo puedo resolver? Yo así Claro. aprendí mucho, mucho. Odiseo, esta conversación me gustaría que pudiéramos continuar porque
nada, en lo personal y seguramente para muchas otras actrices y actores me surgen preguntas y preguntas que quisiera hacerte, pero desgraciadamente se nos está agotando el tiempo. Y, Y antes de que acabemos, quiero ajá, preguntarte, hacerte dos últimas preguntas. ¿Qué es lo más importante, la lección más importante que has aprendido a lo largo de tu carrera? ajá, ¿Y qué te gustaría compartir con ajá. las y los jóvenes actores y actrices? Lo que más me gusta y me ha gustado de este ejercicio de la actuación en diferentes lugares y con diferentes personas es la oportunidad preciosa, es oro puro, de un esfuerzo de entendimiento de grupo, Mm, aunque sea un monólogo con tu jefe de luz y sonido, con tu jefe de cabina, o con tu pequeño colaborador, ujú, digamos, ujú. que se encarga de que todo funcione para que te presentes en el monólogo, tiene que haber una comunicación armoniosa. Yo no puedo entender que haya, mira, chismes, eh, Exacto, sí. resentimientos, ¿no? Envidias. Envidias, competencias. El Ujú, juego escénico no es una competencia deportiva de quién es mejor que ujú. otros, quién lució más, quién hizo mejor el trabajo, no. Eso es un fracaso estrepitoso. Si se logra que todo se amalgame y que entre todos sean responsables de que al menos unos instantes durante la función de teatro o de la historia sean inolvidables para el espectador. Esa es la magia, ¿no? Si todo lo demás hubo fallas por aquí, técnicas, una luz no entró a tiempo, el vestuario no estaba bien hecho, o tú te equivocaste y dijiste una cosa por otra, lo de menos es eso. Claro. ¿Para qué recriminarse de que mi compañera no me dio el pie? Es que no entró a escena. ¿Qué carambas hacía distraída y desconcentrada y no entró a escena? Y por eso la obra se fue. Demanda mucho como ser humano el ejercicio del actor, porque se nos ha hecho creer por cuestiones de mercado, de ventas, que también funciona el escándalo, que también funciona la pelea, que también funciona la competencia, el chisme, el engaño, la traición, la mentira, porque ha habido grandes estrellas que se van solas, se van solas, es decir, llegan solas y se van solas. Son geniales, son inspiradas, son maravillosas, pero han hecho pedazos su entorno. Sí. No voy a decir nombres y apellidos, pero seguramente muchos pensarán en alguien Ujú. cercano o alguna famosa o famoso Sí, claro, que pueden sabemos. ser endiosados como genios, ¿no? Porque son insuperables. ¿A costa de qué precio? ¿Qué preferimos hacer como equipo? Porque este es un trabajo de equipo. Si vamos a estar reunidos durante los ensayos, durante ¿no? las repeticiones o las tomas o las funciones, vamos a pasarla lo mejor posible. Ese es mi Ujú. aprendizaje más caro que he tomado. De nada sirve que la pases mal y que hagas pasar mal a los demás para obtener lo que se puede obtener de otras formas, de otras maneras más amorosas, más creativas, más luminosas, menos dañinas, menos tóxicas. Y como vivimos un mundo que queremos cambiar, un mundo ahora que queremos que sea distinto, con Ujú. todas nuestras fuerzas, no debemos, no sé, sería una pena dar marcha atrás. Yo creo que nos esperan grandes sorpresas, nuevas historias donde las protagonistas femeninas estén cada vez más y más a la par de lo que han sido los protagonistas masculinos, ¿no? Que las Claro. protagonistas femeninas que nos han impresionado sigan adelante, porque hay mucho que decir, villanas o no, ¿no? Las malvadas de la historia también tienen que contarnos por qué, cómo llegaron ahí, ¿no? Y qué lecciones tomaron y cómo estuvieron a punto de salvar sus vidas y las de los demás si se hubieran ido por acá, pero decidieron tomar este camino, ¿no? Shakespeare tiene mucho eso, que es sus tragedias, es los protagonistas no quisieron o no pudieron tomar las decisiones que estaban al alcance, estaban ahí, pero decidieron tomar esta ruta y estas son las consecuencias de tomar esta ruta. Entonces digo, más allá de enseñanzas Claro. morales y éticas, está una responsabilidad profesional y artística que le debemos al espectador
porque finalmente de ahí sale alguno que viendo una película como Taxi Driver pueda equivocarse y pensar, Claro. ah, me están diciendo que sí está bien matar para hacer justicia, ser un héroe Ujú, finalmente y acabar con los malos. Esa puede ujú, ser una lectura de un espectador. Otro espectador puede decir, ese mundo ni lo quiero saber, ¿no? Ese mundo de crimen y de corrupción y de asesinatos, no me lo cuentes. Y eso es su decisión también como ujú, espectador. Así que el respeto a la libertad del espectador y su madurez para recibir nuestro trabajo y que tome de ahí lo que él considere más oportuno, más valioso, y no tratar de manipularlo y decirle, mira tú a fuerza, porque pagaste un dinero y porque yo cobro caro, te voy a hacer sentir esto y te voy a llevar para acá y quiero manipularte para que termines pensando que sí, que es bueno acabar con todas las personas malas ujú. del mundo de una vez y Claro. desaparecerlas. No, yo creo que la solución es más difícil, toma más tiempo, pero vale la pena porque ya no nos gusta tanto que la gente que le gusta tanto las guerras y gastarse su dinero en eso, pues siga lo mismo, ¿no? Creo que esa es nuestra batalla como artistas, ¿no? Músicos, pintores, danzantes y actores. Empezamos en este negocio porque se nos ha hecho sentir que aquí se puede respirar belleza, hermosura, ¿no? Sensibilidad, comprensión, igualdad, fraternidad, paz, amor, etcétera, mil cosas buenas. ¿Para Aunque qué? sea una tragedia, Aunque sea exacto. una Aunque estés tragedia, aunque sea una interpretando pesadilla, una... hay una Claro, forma de claro, contarla claro. para ayudar a quien las padece, a quien de veras está sumergido en esas pesadillas, a tratar de eso, lo que buscaban los griegos antiguos, la catarsis famosa, ¿no? Ujú. La catarsis, el exorcismo de El nuestros fantasmas. anagnórisis, Exacto, sí, exacto, las revelaciones que nos ¿no? ayuden a De cada uno uno de mismo. nosotros a seguir adelante en este camino por la vida. Sí, Muchísimas gracias, Odiseo, por no a ti, Paulina. revelarnos los Gracias a secretos, ti. los secretos No, de no, tu trayectoria, de tus no. descubrimientos. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por la generosidad de contarnos y abrirnos tu persona, tu intimidad. Desafortunadamente nos tenemos que despedir, Odiseo. Gracias. Sí. Muchas gracias nuevamente No, por a ti, estar aquí. Paulina, por tu paciencia, por Al contrario, tu por favor. pasión, sí, tu pasión, tu entrega en esto que estás haciendo. Gracias en nombre de todas y todos los que nos dedicamos a esto por contar con colegas como tú que nos permiten esta oportunidad y felicito a tu equipo, a Génesis y a todo el resto de tu equipo que hicieron posible esto. Gracias por esta labor. Gracias. Muchas gracias, Odiseo. Muchas gracias a ti que nos viste, que nos seguiste y que te quedaste hasta el final. No olvides darle suscribir y puedes también darle clic a la alarma para que cualquier otro nuevo capítulo llegue directamente a tus oídos y no te pierdas una emisión más de The Working Actor. Nos despedimos aquí desde la Ciudad de México al resto del habla hispana que nos une Casting Workbook. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, Odiseo. Nos vemos en el set. Sí. Hasta luego.